Llegas a la iglesia y escuchas al pastor leer el pasaje de la semana, quizá algunos versículos del libro de Jueces. Suena interesante, pero no tienes idea de cómo se relaciona con Jesús y mucho menos de qué tiene que ver contigo. El predicador expone el texto y te asombras de su capacidad de iluminar el significado del pasaje y conectarlo con el evangelio, así como de su habilidad para ofrecer muchas aplicaciones prácticas para la vida de los miembros de la iglesia, desde los niños hasta los ancianos. Jamás podría hacer eso por mí mismo. Quizá intentaste empezar a leer la Biblia en un año, pero cuando llegaste a Levítico, las reglas ceremoniales te provocaron un dolor de cabeza. Mejor volviste a leer un salmo por aquí y por allá de vez en cuando. Cuando nos sentimos abrumados a la hora de leer la Escritura, lo más fácil es escuchar lo que otros dicen acerca de Dios y simplemente repetir. Empezamos a memorizar las frases, oraciones y expresiones de otros creyentes respecto a la Biblia y la fe cristiana. Repetimos pedazos de canciones y versículos seleccionados que pueden encajar en cualquier situación. A los ojos de las personas parecemos muy diestros en la Escritura, pero en realidad somos bebés espirituales que no saben discernir la verdad por sí mismos. Repetir lo que otros dicen acerca de Dios no es conocer a Dios. Aunque acercarte a la Escritura por ti mismo puede ser algo abrumador, no necesitas caer en la desesperación. Nuestro Señor quiere que le conozcamos y Él nos ha dado todo lo que necesitamos para conocerle. Lee la Biblia con el Evangelio en el centro. La Biblia no es una colección de textos desconectados entre sí. De principio a fin, la Escritura revela quién es Dios y lo que ha hecho Dios. A pesar de que la Biblia está llena de historias, la Biblia principalmente cuenta una sola gran historia, la historia de la redención. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia nos cuenta cómo el Dios del universo creó un mundo perfecto, para que criaturas hechas a su imagen lo administraran, reflejando su amor y autoridad sobre la creación. Sin embargo, estas criaturas, Adán y Eva, le dieron la espalda al Creador y su pecado los separó de Él. Dios, siendo santo, 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 no podría simplemente ignorar el pecado de los seres humanos. Así que se hizo carne para cargar en Él mismo la culpa por la maldad de los seres humanos y vivió en lugar de ellos la vida perfecta que ellos jamás podrían vivir. Él resucitó con poder, asegurando la victoria para siempre sobre el pecado y la muerte, y dejó a sus discípulos para contar a otros de esta maravillosa historia hasta que Él regrese en gloria y poder a culminarla. Esta es la historia del Evangelio. Esta es la historia de la Biblia. Cada historia, narrativa, cada poema, cada profecía y epístola forman parte de la gloriosa historia del Evangelio. No debemos perder esto de vista, sea cual sea la sección de la Escritura que estemos leyendo. Lee la Biblia identificando los géneros literarios. La Escritura no es un solo libro, sino un libro hecho de muchos libros. Estos textos se escribieron en un periodo de 1500 años a través de 3 continentes en 3 idiomas diferentes de la pluma de unos 40 autores. Este libro, formado por varios libros, contiene diversos estilos literarios, narrativa histórica, poesía y discursos. Aunque todos comunican la verdad, no todos la comunican de la misma manera. Así como no leerías de la misma manera una obra de teatro y un ensayo científico, no deberías leer el libro de Proverbios de la misma manera que la carta a los romanos. Si estás buscando una guía sencilla para aprender a leer con fidelidad cada tipo de literatura que encontramos en la Escritura, te invitamos a explorar nuestra serie Cómo leer tu Biblia. Puedes encontrar el enlace en la descripción del video. Lee la Biblia observando, interpretando y aplicando. Es importante entender que aunque la Biblia fue escrita para nosotros, la Biblia no fue escrita a nosotros. Cada uno de los 66 libros de la Biblia se escribió en un contexto histórico particular para una audiencia particular y esa audiencia no éramos nosotros. Uno de los errores que cometemos con mayor frecuencia es preguntarnos ¿qué significa para mí este texto bíblico? Esto es un error.
El pasaje no fue escrito para que intentes descifrar qué sientes o crees que significa para ti. El pasaje ya tiene un significado, el significado que el autor quiso transmitir a su audiencia original. Tu responsabilidad como lector fiel de la Escritura es descubrir ese significado y después aplicar ese significado a tu vida hoy. Pero ¿cómo logramos esto? El primer paso es observar. Cuando observamos, respondemos a la pregunta, ¿qué dice el pasaje? Durante la observación es importante identificar los diferentes géneros literarios de la Escritura y las reglas para la lectura de cada uno de ellos. Aquí también notamos la estructura del pasaje, cómo se conectan las frases y cuáles son las ideas o conceptos repetidos. Una vez que hemos observado, pasamos a la interpretación. Aquí respondemos a la pregunta, ¿qué significa lo que dice este pasaje? Algo muy importante en este paso es considerar el contexto que rodea el pasaje que estás estudiando. ¿Qué se dice antes y después? Una forma muy común de imponer significado sobre un texto bíblico es aislarlo de su contexto. No olvides prestar atención a cada una de las palabras. Escucha a Emanuel Elizondo, editor en jefe de Biblias Holman y profesor de teología, explicarnos un poco más acerca de esto. Cuando estás leyendo, fíjate cuál es el sujeto de la oración, cuál es el verbo de la oración y después mira hacia dónde apunta el verbo. Y puedes ver, por ejemplo, el verbo es activo, es decir, el sujeto está haciendo la acción, o es pasivo, es decir, que el sujeto está recibiendo la acción. Cosas como esas son muy importantes. Y lo otro es, fíjate muy bien a las pequeñitas palabras de conexión, como por ejemplo, a veces dice en las escrituras, pero, o entonces, así que. Y uno debe de estar pensando, ¿de qué me está hablando? Me está hablando de, este es el resultado, este es el propósito, esta es la conclusión. Está comparando dos cosas. ¿Qué es lo que me está diciendo esta pequeña palabrita? En este paso también debemos considerar qué significa este pasaje a la luz del Evangelio. Gran parte de la Biblia se escribió antes de que Dios se revelara en Cristo. Así que debemos pensar en cómo es que Jesús ilumina la manera en que vemos este pasaje. Finalmente, cuando tenemos claro el significado de este pasaje para la audiencia original, es hora de aplicar. ¿Cómo puedo vivir hoy los principios de este pasaje? Aunque un pasaje tiene un solo significado, puede tener cientos de aplicaciones. Como escribe R.C. Sproul en su libro Cómo estudiar e interpretar la Biblia, a pesar de que un pasaje de la Escritura tiene un solo sentido, puede tener muchas aplicaciones a una amplia variedad de matices en nuestra vida. La Biblia tiene riquezas abundantes. Estas jamás se agotarán y estaremos explorándolas hasta que Cristo regrese en gloria. Sin importar quién seas ni de dónde vengas, si eres un hijo de Dios, tienes todo lo que necesitas para conocer a Dios a través de su palabra. Tienes una mente y un mandato para usarla para la gloria del Señor. Tienes el Espíritu Santo. Puedes orar por sabiduría, una oración que Dios promete responder. Tienes la comunidad de creyentes que pueden ayudarte en tu caminar. Es hora de vencer los miedos y empezar a tomar en serio el llamado de leer la Escritura y usarla con precisión. Es nuestra oración que esta guía sea de ánimo e instrucción para empezar. Puedes encontrarla en www.coalicionporelevangelio.org/secciones, /Biblia Teología. Encuentras ahí muchos recursos adicionales para seguir creciendo en tu entendimiento de la palabra. Pero recuerda, no hay atajos. Tienes que sentarte frente a la Biblia y hacer el trabajo duro. Dios te bendiga en tus esfuerzos.